La botella golpeó el suelo antes de que siquiera notara que su mano se había movido. Rebotó una vez y luego rodó bajo el refrigerador esparciendo unas pocas pastillas blancas como si fueran dientes arrancados de una mandíbula. La voz de Diego aún resonaba en el aire cortante y definitiva. Estas cosas no son más que tirar el dinero a la basura. No me miró al decirlo. Ya nunca lo hace. En la cocina Clara estaba junto al fregadero deslizando el dedo por su celular. No se inmutó. No preguntó si estaba bien. Solo cambió el peso de un pie al otro y fingió que la escena a su lado no tenía nada que ver con ella. Nunca lo tiene. No dije nada. No grité, no lloré, no jadeé. Solo me moví lenta, rígida, hasta ponerme de rodillas. Mi mano izquierda se apoyó en el mueble mientras un dolor subía por mi brazo, desde donde las pastillas olvidadas empezaban a susurrar su advertencia. Metí la mano bajo el refrigerador y recogí lo que pude. Una pastilla estaba tan aplastada que no servía. El suelo estaba frío contra mis rodillas. Mi orgullo aún más helado. Recordé otra cocina. Un Diego más pequeño, febril y gimiendo mientras le limpiaba la frente con paños empapados en vinagre. El mismo niño que se aferraba a mi delantal mientras hacía sopa con lo último que quedaba de la despensa. El mismo pequeño por quien me desvelaba tras turnos nocturnos solo para prepararle un lonche con una nota que decía: «Tú puedes con todo». Ahora aquí estaba adulto casado furioso llamando mis medicinas una pérdida de tiempo. No hablé. Cerré la botella y me puse de pie más lento de lo que hubiera querido. Mi corazón latía descompasado contra mis costillas, pero no por la dosis perdida. Latía así cuando algo que creías seguro se convertía en algo que ya no reconocías. Diego ya me había dado la espalda. Guardé la botella en mi bolsillo y caminé al fregadero enjuagándome las manos en silencio. El agua estaba tibia, pero nada más en esa casa lo estaba. Antes creía que si amaba con todas mis fuerzas sería suficiente. Que el sacrificio se veía que la entrega tenía peso. Recuerdo el año en que Diego cumplió 10. Su escuela estaba impulsando un programa de tecnología y cada estudiante necesitaba una laptop. Yo trabajaba el turno nocturno en el hospital de Guadalajara. Llegaba con los pies hinchados y dormía a ratos entre preparar el desayuno y ayudarle con la tarea. Ese mes no compré despensa, comí avena instantánea y galletas sobrantes para comprarle una laptop usada en una casa de empeño en la Avenida Revolución. Le faltaban unas teclas, pero a él no le importó. Me abrazó como si le hubiera dado la luna. En ese entonces, mis manos nunca paraban. Remendaba los agujeros en sus jeans en lugar de comprar nuevos. Cosía a mano sus disfraces de Halloween con retazos de tela. Un año quiso ser tigre. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana pegando rayas con silicón en una sudadera naranja vieja. Ganó el concurso de disfraces. No salía con nadie. No iba a fiestas. No tenía el lujo de soñar con cosas que no lo incluyeran. Cuando llegaba la cuenta de la luz y no había suficiente en el banco, la pagaba tarde para que él pudiera ir a la excursión de secundaria al Museo de Ciencias. Fingía no tener miedo cuando las luces se apagaban una noche mientras él dormía. Nunca le pedí que me lo devolviera. Nunca quise nada más que verlo estar bien. Pero en algún momento el amor se convirtió en deuda para él. Entre la sudadera de tigre y los papeles de la hipoteca, me convertí en algo que sentía que le debía, no en algo por lo que estuviera agradecido. Y ahora tira mis medicinas al suelo y me llama un estorbo. Estaba en esa cocina con los dedos aún húmedos, preguntándome cuándo exactamente la palabra mamá dejó de significar hogar y empezó a significar costo. Después de que Miguel murió, la casa que compartimos por 40 años se sintió como una catedral silenciosa, hueca, resonando con un vacío que me raspaba el pecho por dentro. Diego dijo: «No deberías estar sola, mamá. Múdate con nosotros. Será bueno para todos». Sonaba a bondad. Tal vez lo fue al principio. Me mudé a su casa en las afueras de Querétaro, con solo 2 maletas, un baúl de cedro y un corazón aún blando por el duelo.
Lo llamamos temporal, pero las semanas se volvieron meses, luego años. Vi crecer a sus hijos. Ayudé con la hora de dormir a llevarlos a la escuela con los días de enfermedad. Pagué la despensa, cubrí una reparación del coche, recogí recetas que no eran mías. Al principio me lo agradecían. Luego dejaron de notarlo. Empezó con cosas pequeñas. La habitación de arriba, la que tenía luz y una alfombra suave, se convirtió en la recámara de las niñas. Me mudaron al cuarto de lavado en el sótano, sin ventanas, sin closet, solo un catre, un estante y el olor a detergente que nunca se iba. Luego vinieron los comentarios. Siempre estás despierta hasta tarde viendo tele. El cable desapareció la semana siguiente. Estamos intentando ahorrar en servicios, dijo Clara sin mirarme a los ojos. Empezaron a servirme la comida aparte, porciones más pequeñas, sin repetir. Ya no pedían, esperaban. Cuidar a los niños no era un favor, era un hecho. Mis cheques de pensión ayudaban a mantener la casa, aunque nunca me consultaban. Me decía que era familia. Me decía que era útil. Pero útil no es lo mismo que querido. Y en algún lugar de ese sótano, entre el zumbido suave de la secadora y el sonido de pasos sobre mi cabeza, me di cuenta de que no estaba viviendo en su hogar. Estaba ocupando un espacio que preferían olvidar. Le recordé a Clara hace 2 días que mi receta estaba por acabarse. Asintió. Mientras miraba su celular dijo: la recogeré después de dejar a los niños. Pero la botella siguió vacía y el resurtido nunca llegó. A las 6:12 de la mañana desperté con una opresión en el pecho. No era nueva, solo lo bastante familiar como para aterrarme. Me senté despacio con las palmas frías de sudor y busqué la botella por costumbre. Nada más que el traqueteo hueco de una tableta rota en el fondo. Toqué a su puerta. No respondieron. Toqué de nuevo, más fuerte. Después de un momento, Clara abrió una rendija con los ojos entrecerrados y molesta. No tengo mi medicamento, susurré. Suspiró. Son las 6:30. Estás exagerando otra vez, y cerró la puerta. El pasillo se ladeó. Me sujeté de la pared. De alguna manera llegué a la cocina antes de que mis rodillas cedieran. El suelo estaba tan frío. Los gabinetes se desdibujaban. Escuchaba al perro ladrar y a mi nieto llorando arriba. Y en ese borrón vi a Diego entrar bostezando. ¿Ahora qué murmuró? Cajita, dijo Clara detrás de él. La verdad creo que solo quiere atención. Diego abrió el refrigerador y bebió de una botella de agua. No voy a llamar a una ambulancia, dijo. Se le pasará. Siempre se le pasa. Me dejaron ahí. Estuve en el piso 10 minutos más antes de sentarme por mi cuenta. Mis manos temblaban, pero no de debilidad, de claridad. Cuando finalmente me levanté, regresé al sótano. Me senté en el borde del catre. Saqué el cuaderno pequeño que guardaba en mi cajón y empecé a escribir. Cada pago, cada bondad, cada traición. El cofre estaba en silencio en la esquina de mi viejo baúl de cedro bajo sábanas dobladas y una lata de agujas de coser que no había tocado en años. Era de Miguel alguna vez. Después de que murió, no pude deshacerme de él. Me había seguido de casa en casa, de recuerdo en recuerdo pesado oxidado, pero nunca roto. El dial giró como memoria muscular. Dentro sobres, carpetas desvaídas y el pasado que creían que había olvidado. Saqué la escritura primero, la copia original notariada del día que cerramos la compra de esta casa. Nombre: Mariana Torres. Sin mención de Diego. Sin copropiedad. Sin modificaciones. Él tenía un historial crediticio pésimo entonces. Ningún banco lo aceptaba. Ofrecí firmar por él sin pensar que importaría. Nunca pensé que olvidarían lo que eso significaba. Pero no lo hice. La siguiente carpeta tenía confirmaciones de pago, 5 años de estados de hipoteca, todos desde mi cuenta. Cheques cancelados. Facturas de reparaciones, el tejado, el aire acondicionado, los daños por agua de la primera tormenta de primavera.
Los 2.000 que gasté en reemplazar la lavadora y secadora que Clara había elegido hasta el color. Lo documenté todo etiquetando cada cosa con notas adhesivas y una resolución silenciosa. Alguna vez pensé que el papel no hablaba, pero ese día cantó. No había rabia en mí, no había fuego. Solo una firmeza que no había sentido en años. Si necesitaban pruebas, les daría pruebas. Si pensaban que era solo una invitada, les mostraría cómo se veía realmente ser propietario. Puse la escritura en un sobre nuevo junto con el resto de los archivos y lo dejé al lado de mi cuaderno. No estaba segura de qué seguía, pero sabía que comenzaría con una llamada telefónica. No había hablado con Javier Morales en más de una década. Él manejó el testamento de Miguel, un hombre amable con ojos cálidos y una memoria como bóveda. No estaba segura de que me recordara, pero contestó al tercer tono. Mariana Torres dijo con cariño, como si hubiera ido a su oficina la semana pasada. ¿Cómo puedo ayudarte? Le conté todo. No con amargura, solo hechos. La casa, la escritura, el abandono, el colapso. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un zumbido silencioso en la línea antes de que hablara. Mariana dijo suavemente: eres la única dueña legal de la propiedad. No hay contrato de arrendamiento, no hay acuerdo de tenencia. Diego y su esposa son ante la ley invitados, y tú tienes todo el derecho de revocar esa hospitalidad. Exhalé no con alivio, sino con confirmación. La verdad siempre estuvo ahí grabada en tinta notariada hace años, pero ahora tenía voz. Javier se ofreció a redactar la notificación formal, un plazo de 48 horas, sin prórrogas. Pedí unas horas para pensarlo, aunque mi mente ya estaba decidida. Imprimí la carta desde el sótano, el aire zumbando mientras las páginas pasaban por la máquina. El texto era claro e impersonal, igual que su trato. La firmé en la mesa de la cocina esa noche con mano firme, mi firma audaz. Luego hice un pan de plátano, su favorito. Conocía la receta de memoria igual que conocía el nombre en esa escritura. Doblé la notificación de desalojo y la metí en un sobre. Lo puse junto al pan tibio. Luego saqué un pedazo de mi mejor papelería y escribí lo último que diría en esa casa. Gracias por mostrarme quién eres. Por la mañana la cocina olería a canela y silencio, y la mesa tendría algo que nunca esperaron perder. La casa siempre cobraba vida alrededor de las 7:00. Puertas de gabinetes abriéndose, las uñas del perro en el parquet, tazones de cereal chocando. Pero esa mañana despertó diferente. No había tetera silbando. No había pan rebanado. No había pasos suaves moviendo entre la estufa y la mesa. Ya me había ido. Encontraron la cocina tal como la dejé, limpia, aún tibia por el horno, el pan en el centro de la mesa, como una ofrenda, o tal vez una despedida. 3 tazas junto a él. Café a medio llenar enfriándose en silencio. Y ahí, apoyado contra el servilletero, estaba el sobre. Mi letra en el frente. El nombre de Diego. Casi puedo escuchar cómo se desdobla en mi mente. El crujir del papel. La pausa. La voz de Clara aguda, asustada. ¿Qué es esto? Diego leyendo. Luego releyendo. Su voz subiendo. Habla en serio. No, esto no puede ser legal, pero lo era. Mi nombre en la escritura. Mis pagos registrados. Mi derecho a revocar el tejado que nunca agradecieron. El teléfono empezó a sonar antes de las 8:00. Primero Diego, luego Clara. Llamadas seguidas, mensajes de voz que no escuché. Ma, por favor. ¿Qué estás haciendo? Estás exagerando. No quisimos. No puedes echarnos así. Pero no los eché. Por fin me puse de pie. Durante años dejé que mi silencio amortiguara su arrogancia. Dejé que creyeran que el amor significaba quedarme sin importar cuánto espacio me quitaran. Ahora la casa estaba en silencio. Y por primera vez, no era porque me estuviera haciendo pequeña. Era porque finalmente me había ido. Y ellos eran los que se quedaron en el frío. No hablé con ellos después de que se entregó la notificación.
No había nada más que explicar. Lo intentaron, claro. Las acusaciones se volvieron súplicas. Las súplicas se convirtieron en amenazas. Luego, vino el silencio que siempre llega cuando alguien se da cuenta de que la discusión ya no es suya para ganar. La noticia corrió rápido en nuestra calle. Doña Rosa, de 2 casas más allá, me detuvo afuera del mercado la semana siguiente. Supe lo que pasó, dijo suavemente. Si hubiera sabido cómo te trataban. No terminó la frase. No hacía falta. El trámite en la corte fue limpio, sin arrendamiento, sin hipoteca compartida, sin base legal. Las protestas de Diego eran ruido sin sustancia. La decisión del juez tomó menos de 10 minutos. Tenían 30 días. Les di 40. Incluso ahora ofrecí más de lo que ellos jamás hicieron. Una vecina, alguien con quien casi no hablaba, llamó una mañana. Se fueron ayer, dijo. La mudanza llegó al amanecer. Parecía que iban hacia la carretera. Hizo una pausa. Vi a Clara cargando cajas. Se veía vacía. Imaginé la habitación del motel. Luz barata, paredes delgadas, 2 niños inquietos y ninguna imagen perfecta que esconder detrás. Ahora tienen una nueva dirección, pero no un hogar. Porque una casa, no importa cuántas habitaciones tenga, no pertenece a quienes solo saben tomar. Ser propietario no es solo tinta en papel. Es el sudor, el sacrificio, el cuidado. La historia escrita en manos que repararon tejados, hornearon pan y cargaron a otros cuando nadie más lo hacía. Y cuando ese tipo de dueño se va, las paredes lo recuerdan. El aire cambia. Y el silencio finalmente se instala para quedarse. No quería quedarme con la casa. Se había convertido en una cáscara, una que resonaba con demasiado olvido. Las paredes guardaban recuerdos que habían sido torcidos, repintados con culpa y silencio. No tenía deseos de volver a caminar sus pasillos, pero quería que significara algo. Lupita vivía al otro lado de la calle. Habíamos hablado solo unas pocas veces a lo largo de los años, saludos breves, sonrisas rápidas. Trabajaba en la oficina de correos, siempre en movimiento, siempre cansada, pero amable. Recordaba cómo miraba la casa a veces deteniéndose en su porche, como si imaginara cómo sería vivir en un lugar así. Me abordó poco después de que el desalojo fue definitivo. Supe que podrías estar vendiendo, dijo en voz baja. He soñado con ese porche desde el día que nos mudamos. Su voz no llevaba ambición, llevaba esperanza. Le pedí que pasara por la oficina del abogado al día siguiente. Nos saltamos a los intermediarios, las casas abiertas, las limpiezas. No le importaba la pintura nueva ni los accesorios modernos. Cuando firmamos los papeles, lloró. La voy a cuidar, prometió apretando mi mano. La haré un hogar otra vez. Y le creí. Porque vi en ella lo mismo que en mí la garra, el cansancio, la determinación silenciosa de crear algo mejor para sus hijos. La casa ya no necesitaba ser mía. Solo necesitaba pertenecer a alguien que supiera cuánto vale un hogar. No en euros, sino en amor. Y en todas las formas en que una mujer se levanta cuando nadie más lo hace. Lila me recibió en la reja con su bata de lavanda vieja, la misma que usaba en los turnos nocturnos, cuando éramos enfermeras jóvenes, con pies doloridos y fuego suave. No hizo preguntas, solo abrió los brazos y dijo: «Ven a casa». Su cuarto de huéspedes olía a limpio y aceite de limón. Tenía una ventana que daba al lago y una silla que no crujía cuando me sentaba. La primera noche que dormí ahí no desperté ni una vez. Por las mañanas tomábamos té en el porche y veíamos a los patos posarse entre los juncos. Planté tomates detrás de su reja, solo 2 hileras, pero eran míos. Los jueves éramos voluntarias en el Centro de Mujeres del Centro. Escuchaba más de lo que hablaba, y cuando hablaba, decía la verdad. Sobre el cuarto bajo las escaleras, sobre las pastillas, sobre la casa que me recordó incluso cuando ellos no. Empezaron a llamarme Abuela Justicia. Me reí la primera vez, pero el apodo se quedó. Algunas de las mujeres lloraban cuando contaban sus historias, otras no podían llorar.
Entendía ambas cosas. Les dije que mantuvieran su nombre en las escrituras, que guardaran sus documentos, sus contraseñas, sus voces. Una de ellas me preguntó una vez, ¿cómo sabes cuándo es hora de irse? Respondí lo único que podía. Cuando tu silencio empieza a sentirse como permiso. Lila, Ana y caminamos por el barrio algunas tardes pasando casas, donde las luces del porche titilan y los perros ladran tras las rejas. Es tranquilo aquí, no el tipo de silencio que te borra, el que te hace sentir completa otra vez. 3 meses después de la venta, Diego regresó. Era una tarde gris, de las que pesan sobre el tejado como recuerdos. Estaba en el porche de la casa donde vivía con una bolsa de papel en la mano, esa expresión de arrepentimiento estirada en una cara que se veía más vieja de lo que debería. Lupita abrió la puerta aún con el mandil puesto con harina en los nudillos. No salió. No lo invitó a pasar. Él carraspeó. Sé que no dejamos las cosas bien, pero quiero comprar la casa de vuelta. Puedo pagar más de lo que pagaste. Solo se detuvo. Lupita no parpadeó. ¿Por qué él cambió de peso en el escalón? Era nuestra. Criamos a los niños aquí. Cometí errores. Pero necesito arreglarlo. Es el hogar. Ella ladeó la cabeza casi con amabilidad. Compré esta casa a una mujer que sabía lo que valía. La perdiste en el momento en que olvidaste quién era. No discutió. No alzó la voz ni ofreció más dinero. Se quedó allí un buen rato, luego asintió una vez y bajó los escalones con los hombros más caídos que nunca cuando vivía bajo ellos. Lupita me lo contó al día siguiente. Estábamos en su porche, el mío antes, y me dio un pedazo de pan de plátano que había hecho con mi receta vieja. Parecía alguien que por fin escuchó el eco de sus propias decisiones. Dijo, no necesitaba saber qué había dicho. Ya lo sabía. El arrepentimiento tiene su propio sonido, un zumbido privado que sigue a hombres como Diego a donde vayan. No ha llamado desde entonces, ni cartas, ni mensajes, solo silencio. Y ese silencio, por una vez, me pertenece. Los tomates crecen lentos pero firmes. Les hablo algunas mañanas agachada en la tierra, detrás de la reja de lila, rozando las hojas como si fuera una oración. No necesitan mucho, solo tiempo, agua y un poco de sol. Es una vida tranquila ahora, pero es mía. He empezado a escribirme cartas a mí misma, no del tipo que envía solo notas dobladas que guardo en una caja de madera junto a la ventana. Algunas son recordatorios, algunas son disculpas, algunas son afirmaciones. Una que escribí la semana pasada decía, no moriste, solo necesitabas irte. Es la verdad que nadie más dijo en voz alta, que sobrevivir no es lo mismo que vivir, que ser útil no es lo mismo que ser querido, que irse no fue abandono, fue resurrección. Mi té se mantiene caliente estos días. Lo bebo despacio sin que me llamen para recoger ropa sucia o cortar panqueques de alguien. La taza reposa en mi palma como una pequeña ceremonia tibia, firme y no inmerecida por nadie. El teléfono suena a veces. El nombre de Diego aún aparece en la pantalla. Lo dejo sonar. No por enojo, sino porque he aprendido que no contestar puede ser un acto de respeto propio. Lila se une a mí en el porche, a veces 2 tazas entre nosotras, y nos sentamos en un silencio que no lastima. Antes pensaba que necesitaba su disculpa, pero ahora sé, necesitaba mi propio permiso, para estar completa, para ser libre, para existir sin encoger. Y así me siento en la luz de la mañana con los pies descalzos en la madera, las tomateras meciéndose suavemente en la brisa, y sonrío. No porque todo salió perfecto, sino porque por primera vez en mucho tiempo, todo lo que tengo es mío.